la palabra el diputado Roy Cortina. Gracias, presidente. Bueno, yendo derecho al tema que estamos tratando, primero algunas consideraciones generales. Las leyes de emergencia nunca son... Disculpe, diputado, ¿les puedo pedir si pueden hacer silencio? Muchas gracias. Allá hay un foco. Continúe, diputado. Las leyes de emergencia, decía, si se puede decir, o valga el término, nunca son leyes simpáticas para tratar. No son simpáticas para los ejecutivos, porque son leyes siempre con algún grado de debate y de polémica. No son sencillas para las oposiciones, que obviamente, y de alguna manera, la oposición, desde los sumerios para acá, siempre piensa que con este tipo de medidas se fortalece el poder del que gobierna, con cierto grado de arbitrariedad. Entonces, esto es lo primero que hay que recordar. Si estamos teniendo un debate bueno, respetuoso, pero con fuertes argumentos, con defensa de la ley y con críticas a la ley, es porque sucede con todas las discusiones de las leyes de emergencia. Lo segundo que hay que decir de las leyes de emergencia es que, nos guste o no, las reiteradas y cíclicas crisis económicas y sociales del país han hecho cada vez más asiduos este tipo de tratamientos de leyes. Digo, leyes de emergencia, los decretos de necesidad de urgencia, o mejor dicho, el abuso de los decretos de necesidad de urgencia, los superpoderes. Y lamentablemente, lo digo como vicio, no como virtud, lamentablemente la dirigencia política las han naturalizado. ¿Y por qué planteo esto? Porque todos los colores políticos las han usado y las usan en la Argentina, con lo cual se han naturalizado. Esta es una segunda realidad. Hay una tercera realidad que es como una especie de teorema de Baglini retorcido, que es que invariablemente la fuerza política que cuando gobernó con leyes de emergencia, cuando es opositora, critica al gobierno que impulsa o que utiliza las leyes de emergencia. Y el que se siente criticado, obviamente cuando era opositor, criticaba y así sucesivamente. Siempre hay un cambio de roles, pero lo que invariablemente sucede es que todas las oposiciones, o mejor dicho, todas las fuerzas políticas cuando son opositoras, son críticas a las leyes de emergencia. Y esas mismas fuerzas políticas, cuando gobiernan, utilizan esa herramienta sin ningún tipo de problema. Incluso ahora este teorema ha tenido una vuelta de tuerca, que es que no es que alguien gobierna y después es opositor o viceversa. Ahora lo que se da es que una fuerza política que gobierna con leyes de emergencia, o en el Estado Nacional, o en un Estado subnacional de la Argentina, o una provincia, critica una ley de emergencia de otro Estado subnacional, obviamente gobernado por un color político distinto, ¿no? En el mismo tiempo y simultáneamente. O sea, es una vuelta de tuerca de este teorema de Baglini. Entonces, estas son tres características de hierro que se cumplen con las leyes de emergencia. Y parece que al describirlo uno dijera, bueno, pero lo que estás planteando es mal de muchos, consuelo de tontos. Pero es que la verdad, para hacer un análisis serio, las leyes de emergencia son hijas de las crisis, como dije antes, recurrentes económicas que tiene la Argentina. Pero también son hijas de una falencia que tiene el sistema político argentino. Digo, el diseño institucional del sistema político argentino y la cultura del sistema político argentino. La incapacidad que tenemos de concertar culturalmente y además el que no existe en la Argentina, más allá del Congreso, que es un poder, el Parlamento, que es uno de los poderes de la República, no existen instituciones facilitadoras
de la búsqueda de consensos. Entonces, ¿qué es lo que queda? Lo que queda claramente es ganar una elección, extorsionar con los votos que vos sacaste legítimamente, o extorsionar desde la oposición cuando tenés votos, y ese es el consenso que se cree que es el válido en la Argentina. Sin embargo, hay algo que es real. Leyes de emergencia nacidas de una catástrofe que no tiene antecedentes en la historia mundial, que han provocado el confinamiento de 4.000 millones de seres humanos y que han cambiado la vida quizás para siempre. Son leyes que, a primera vista, uno entiende que pueden ser razonables, que se pueden justificar. Yo diría que tiene una razonabilidad inapelable, porque lo que estamos viviendo es una situación inédita. Yo creo que esta ley que estamos tratando, que ha enviado el Ejecutivo, es ese tipo de leyes. Y por eso hay que mirarla con atención y hay que entender que si se aplica una excepcionalidad, si es necesaria una ley de emergencia, este es el momento, no hay otro momento. Miren, yo pienso que esta es una ley razonable, que no genera ningún atisbo de irregularidad jurídica. Habrá o no presentaciones judiciales, pero uno la ha leído, la ve, la analiza, no lo he escuchado incluso en los discursos. Es una ley que persigue fines trascendentes constitucionalmente, es decir, darle al Estado una herramienta para abordar una situación inédita en un riesgo social inédito de proporciones mundiales. Es una ley práctica y concreta. Le otorga al Poder Ejecutivo la posibilidad de redireccionar recursos en medio de una crisis de estas características. A ver, para que lo entendamos bien. Este Estado y el gobierno que administra este Estado, que ganó esta elección y la anterior legítimamente, diseñó un presupuesto hace 8 meses y lo aprobó hace 6, en un contexto económico, social, político, de un mundo, no de la Argentina, de un mundo que no existe más y que no sabemos si va a volver ese mundo. Entonces es una ley práctica y concreta para una utilidad real de las herramientas que pueda disponer un Estado para enfrentar una situación de estas características. Es una ley priorizadora, le permite al jefe de gobierno redireccionar rápidamente recursos de una situación, de un gobierno que estaba en una relativa normalidad, una situación de emergencia. Permite poner, después podemos discutir qué es prioritario para unos y para otros, pero el objetivo de la ley es poder asignar recursos de manera prioritaria, los que el gobierno y quien administra este Estado legítimamente considera que son esenciales. Una ley trabajada y mejorada. Aquí en la legislatura se escucharon todas las propuestas y todas las voces, muchas cosas, incluso de bloques que no la votan, han sido tenidas en cuenta. ¿No? Se sacó el anticipo, la posibilidad del pago escalonado de salarios, el texto de la ley prohíbe reducir e introducir modificaciones al inciso de gastos de personal y otras modificaciones. No es una ley perfecta para todos, pero es una ley absolutamente razonable para el contexto en el que se está votando. Yo escuché detenidamente al diputado Santoro hablar de los consensos. De vuelta, no quiero decir que mal de muchos consuelo de tontos y de pocos, pero la verdad que él hace honor a sus convicciones. Si uno sigue detenidamente las exposiciones de Santoro en los medios de comunicación, su obsesión siempre es el diálogo, el consenso, la concertación, y yo lo conozco de joven, siempre fue un discurso recurrente de él. Entonces no se lo estoy achacando a él, pero digo, a mí me molesta la doble vara. Resulta que el consenso es insuficiente para redireccionar recursos en una pandemia que no tiene antecedentes en el mundo, pero para actualizar la fórmula de jubilación en la ley de emergencia económica que se sancionó en el Congreso,
Se sancionó con 12 horas de debate, casi en un mismo día, diputados y senadores. Y ahí, ¿cómo es la doble vara? Ahí hubo consenso, no hubo consenso, se aceptaron algunas cosas de la oposición, porque la oposición dio quórum. No es como nosotros que tuvo que ir a una sesión, no pudo hacer una sesión especial, y tuvo que venir una sesión de estas características, que son las normales, tampoco se nos caen los anillos por eso, así es como se debe funcionar. Entonces, la doble vara es lo que preocupa siempre, ¿no? Por último, creo que es una ley que sintoniza con las medidas que todos los gobernadores y hasta el Estado Nacional están haciendo en este momento en el país. Y si se la compara a esta ley, sale airosa, sale airosa. Los que no la votan saben que estoy diciendo la verdad. A ver, está en sintonía con los decretos de necesidad y urgencia del presidente de la Nación y del jefe de gobierno que declara la emergencia sanitaria. Está en sintonía con la ley de emergencia que se sancionó en el 2019, esa del nombre larguísimo, económica, financiera, sanitaria, fiscal, previsional, en fin, todo eso que después hizo prácticamente el mismo nombre Axel Kicillof, el gobernador Axel Kicillof, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué es lo que lleva a demonizar esta ley? Que es mucho más sobria que la propia ley de emergencia nacional, sí, lo digo así, y que otras leyes. Es una ley que finaliza a fines del 2020, que por escrito le prohíbe un montón de cosas al jefe de gobierno, cosas que sí le están permitidas a muchos gobernadores en la Argentina que sancionan leyes de emergencia totalizadoras y después gobiernan con decretos de necesidad y urgencia. Ahora lo vamos a repasar. Esta parece una ley aprobada en la alcaldía de Copenhague, en Dinamarca, en 1964. ¿Cuál es el problema con esta ley? Yo no entiendo. Coincido con el diputado Nosiglia cuando dijo, me preocupa que no puedan acompañar una ley así. Bueno, lo vamos a repetir algunos, ¿no? Es obvio. Pero yo les recuerdo, la ley del 2001 de Ibarra decía que no iba a modificar la ley de empleo, pero instrumentaba una serie de modificaciones porque encomendaba al jefe de gabinete para toquetear, digamos, esa ley de empleo y podía modificar muchísimas cosas, incluso si querían el pago en cuotas o con LECOP. De hecho, en el articulado dejaron como algo posible el pago con cuasimonedas. Yo no coincido con el diputado preopinante de que esta es una crisis menos importante que la del 2001. Ya es más importante que la del 2001. Y esto está comenzando. Eso no se puede comparar de ninguna manera. Fíjense, el gobernador de la provincia de Buenos Aires también sanciona una ley de emergencia. Y terminan gobernando con decretos que reglamentan ciertas cuestiones para la misma urgencia. Estiran, es decir, en realidad las provincias en este momento están suspendiendo paritarias y están reduciendo los saberes, más allá del discurso y de la retórica. Lean los diarios, ¿qué está haciendo? No me interesa qué signo político es, el intendente de Córdoba. Se quiere hacer el posmoderno, está a favor de la reducción de la jornada laboral. Está a favor de la reducción de la jornada laboral sacando el 25% del salario. Y están preocupados por esta ley que garantiza que no se va a tocar nada de los salarios. Scioli, caso paradigmático, en el 2012 analizó pagar el medio aguinaldo de mitad de año en 4 cuotas, luego lo redujo a 2 y para pagar la segunda cuota tuvo que llegar a un acuerdo con Cristina para que el Fondo de Garantía de ANSES le otorgue un préstamo de 600 millones de pesos y el Ejecutivo Nacional lo autorizó, por supuesto, a tomar deuda por 900 millones. Bonos que, por supuesto, no reclama Kicillof, no está preocupado por esos bonos. La propia ley nacional, la ley 27.541 que se aprobó con 12 horas de debate. Cada decreto que saca el presidente se apoya en esa ley. ¿Sí? La verdad es que si llegan a necesitar a pagar los sueldos en cuotas del personal de la Administración Pública Nacional, lo van a hacer por decreto, queridos colegas. La van a hacer por decreto, a lo sumo van a convocar a la comisión mixta por el tema de los DNU. Esta es la realidad.
Esta es la realidad. El mismo caso para la provincia de Buenos Aires. Fíjense en la provincia de Santa Fe. Perotti dijo que iba a tener que pagar en cuotas, ¿no? Recibió los fondos de Nación. Por ahora no necesitó poner eso en la ley, pero le exigió a la legislatura, gobernada por la oposición, a la sazón quienes perdimos, los socialistas, y pidió que saliera la ley. Lo único que aprobaron fue pagar, o mejor dicho, aprobaron pagar parte de los sueldos con algún tipo de bono no remunerativo. Además de esto, en Santa Fe, el gobernador Perotti aprobó un decreto raro, entre comillas, casi persecutorio, el decreto 337-20 del 2020, que parece ir direccionado a la imposibilidad de protestar saliendo a la calle cuando la posible falta de pago sea en la administración pública. Y por último, para que vean que esto ha sucedido siempre, vuelvo a insistir, como vicio por los errores de la Argentina, pero lo que no podemos es corrernos con la vaina cuando todos formamos parte de esta debilidad del sistema político y de la crisis económica de nuestro país. Decreto 309 del año 92. El gobernador de la provincia de Santa Cruz, en Acuerdo General de Ministros, decreta, Néstor Kirchner, declárase la imposibilidad del pago de haberes de los funcionarios y empleados públicos activos y pasivos, convencionados o no, de la administración centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, empresas y sociedades de Estado, Banco de la provincia de Santa Cruz y cualquier otro ente que presupuestariamente dependa de la provincia de Santa Cruz. En otro artículo más adelante dice, las remuneraciones del personal comprendido por aquellas normas y el artículo primero del presente se reducirán en un monto igual al 15% del total que por todo concepto, excluidas las asignaciones familiares, percibe el funcionario y agente cuando los mismos superen los pesos 500, mientras que aquellos que no superen la cifra se reducirán en un monto del 10%. Artículo 4. Dispónese la apertura por 30 días de un registro para la inscripción de los empleados enunciados en el artículo 1 y comprendido por la medida que este decreto implementa, que optaren por el retiro al amparo de las indemnizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Yo estoy criticando a Kirchner o estoy criticando al gobernador Perotti? Bueno, pareciera que en el discurso político sí. Cada uno habrá tenido sus problemas. Néstor Kirchner heredaba una gran crisis del año 91 y 90 con otros gobernadores justicialistas que habían dejado muy mal a la provincia. Y además estábamos saliendo del post-89. Y utilizó la herramienta que él consideró que era la necesaria, muy audaz, no andaba con vueltas, según el decreto 309 del año 92. Pero miramos con la misma vara todo. Yo pienso que es una gran equivocación no haber acompañado o no querer acompañar esta ley, porque entiendo que es una ley necesaria, es una ley sobria, es una ley que fue corregida y es una ley necesaria. Y no podemos seguir andando con estas vueltas de que cuando lo hago yo está bien y es absolutamente justificable, porque a mí me ilumina Perón, Evita, Palacios, el que fuere, y cuando la hace alguien que está gobernando, que no es tu signo político, en realidad lo que vos estás haciendo es convertirte en un enemigo del pueblo todo el tiempo. No, muchachos, no está bien eso. No está bien. Por eso el bloque del Partido Socialista adelanta su voto afirmativo. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado. Sobre 59 votos emitidos, 38 votos afirmativos, 21 votos negativos, queda sancionada la ley.